la Universidad de Jaén está haciendo un buen trabajo con la formación de profesionales, que es lo que necesitamos en este sector. Además, más adelante haré referencia a la necesidad de profesionalización en el sector. Bueno, pues primero voy a hablar un poquito de algo que me ha movido siempre desde el año 2002, cuando empecé de presidente en una cooperativa de primer grado de Torre del Campo, y que lo vais a ir viendo a lo largo de la presentación, que es la cooperación, es decir, la necesidad de cooperar y de trabajar y de asociarse y de conseguir esfuerzo conjunto para seguir avanzando. Quizá demasiado lento, que algunas veces pues desespera el tiempo que se tarda en conseguir las cosas, pero bueno, al final se van consolidando y se van consiguiendo. Y a partir de ahí, pues os hablo un poco de la evolución y de la experiencia mía en Olocampo, en una cooperativa de aquí de Torre del Campo, y de la experiencia mía en la constitución de Sociedad Anónima Interorio, que es la que presido también desde hace unos años. A partir de ahí voy a dar unos datos muy generales, preguntáis lo que no entendáis, lo que queráis, cualquier curiosidad que tengáis, y creo que enriquecemos mucho si además yo también, si veo cuáles son la laguna que he dejado en la explicación y cuáles son los intereses que tenéis como alumnos. Bien, pues sin dejarlo más, vamos a dar una visión que la conocéis de sobra. Estoy seguro de muchas de las cosas que yo voy a ir diciendo, seguro que lo habéis visto desde el punto de vista teórico, con ejemplos, o lo han ido poniendo vuestros profesores. Pero bueno, vamos a reflexionar un poco y veréis que viene muy a cuento de lo que vamos a ir hablando. En principio, la palabra como habla de los casos de Olocampo, de Interorio, como he dicho anteriormente, no es más que el producto de cooperar. Vamos a definir y a entrar un poco en las tripas de qué es una cooperación y cómo bien entendidas puede dar buenos resultados. Pues bueno, no hay más que mirar definiciones. Cooperación es un acuerdo entre empresas que deciden actuar conjuntamente en alguna o en todas sus actividades. En el caso de Olocampo, ahí lo veis después, una cooperación en todo, porque al final se trata de fusiones de cooperativas, y en el caso de Interorio es en alguna, como es la venta de aceite granel. Pero bueno, digamos que acuerdo para cooperar, y además viene muy a cuento por la importancia que tiene el sector cooperativo, que es os recuerdo, lo habréis estudiado, uno de los 7 principios cooperativos, que es la cooperación entre empresas. Y cuando hablamos de cooperación, bueno, ¿en qué cooperamos? Pues cooperamos en algo que tiene muchas formas y distintos grados de implicación. Los agricultores pues cooperan creando cooperativas de primer grado. La cooperativa de primer grado pueden cooperar creando cooperativas de segundo grado. A su vez puede haber asociaciones, federaciones, consorcios, que es una forma con la que empezó Interorio, alianzas con otra empresa, en fin, creando nuevas empresas. Hay muchos tipos de cooperación que al final dan resultado y que se supone que en unos casos han tenido pues, malas conclusiones, porque han sido muchas las cooperativas de segundo grado que se han disuelto. Habréis estudiado, me imagino, en los años 90 hubo ayudas muy importantes, subvenciones para la creación de cooperativas de segundo grado, pero bueno, de todas aquellas ayudas y de todas aquellas cooperativas de segundo grado que nacieron en el año 94 a 98, 99, muy poquitas han quedado. ¿Y por qué hay que cooperar? Pues hay que cooperar porque estamos en un sector y en un mundo muy competitivo. Hay mucha competencia y es muy complicado poder, digamos, tener ventajas en este sector, en el mercado y en cualquier actividad que uno se proponga. Entonces, hay que competir porque estamos en un mercado globalizado y no hay más remedio que disminuir costes, compartir riesgos, tener mayor información para tomar decisiones, aumentar cuota de mercado para poder sedimentar las inversiones que se hagan en las empresas, tener mayor poder de negociación. Esto es muy complicado en un sector que está, digamos, muy atomizado en cuanto a la oferta, y muy concentrado en cuanto a la demanda, pero bueno, se puede tener cierto poder o cierta, digamos, tendencia a la hora de negociar. Y sobre todo la profesionalización, es decir, poder contratar, poder formar a personas
que en algunos casos, por la dimensión de la empresa, resulta una inversión. Yo los gastos de personal los llamo inversión, otros lo llaman coste, pero bueno, se trata de invertir una cantidad importante o de costear una parte importante del presupuesto que en algunos casos la dimensión de la empresa no permite tener profesionales trabajando. En algunos casos, pues para alcanzar la economía de escala, evidentemente, tener mayor volumen, conseguir menores costes, porque los costes fijos, y lo estamos viendo este año, que hay muy poca producción en la almazara y los gastos por kilo de aceituna son muy elevados en la campaña anterior y en esta será aún mayor todavía. Por lo tanto, al tener más volumen se puede conseguir economía de escala y también en algunos casos, pues por especialización. En definitiva, cooperar para tener ventajas competitivas. Y uno se puede plantear, bueno, pues yo porque me voy a tener que fusionar o me voy a tener que crear una empresa con otro, si hay otra alternativa para obtener ventajas competitivas. Aquí pongo dos casos, pero bueno, puede haber más posibilidades. Uno puede optar, su empresa puede optar por la diferenciación para estar en el mercado. Un ejemplo, mi producción se va a dirigir a la calidad premium, es decir, segmentar el mercado. De todas las opciones que hay de mercado, yo voy a centrarme en la calidad premium y me voy a dedicar a obtener unos resultados económicos con la calidad premium de aceite de oliva. Es posible, hay ejemplos muy destacados, pero hay que analizar cuánto tiempo se necesita, cuánto cuesta invertir en marketing, invertir en calidad y cuántas toneladas son las que yo voy a poder vender en esa segmentación de mercado. En definitiva, eso se traduce en una cuenta de explotación. Es decir, hay que trabajar muy bien el tema de la diferenciación. Algunas veces hacemos las cosas por tendencia, porque por ahí va la evolución del mercado y me parece muy bien y hay que buscar la calidad, hay que buscar aceite premium, hay que buscar unos buenos envases, hay que buscar unos buenos clientes, pero yo siempre digo lo mismo, el grueso de cualquier empresa que tiene el grueso de facturación de cualquier empresa que tiene un aspecto importante en los aceites premium viene por la venta de aceite a granel. Estamos en Jaén y aquí es donde más se produce, bueno, menos este año que la producción es muy baja y el flujo de ingresos que se obtiene en cualquier cooperativa, en cualquier almacén privada, viene por la venta de aceite a granel. Y muchas veces centramos mucho esfuerzo y mucha inversión en vender una marca a la que le tenemos mucho cariño, le tenemos puesto mucho interés y la hacemos con toda la mejor voluntad del mundo, pero el grueso de los ingresos de la empresa que va a costear y va a determinar el futuro de la empresa viene por la venta de los aceites a granel. Desgraciadamente, todavía no somos capaces de vender envasado todo lo que producimos. Otra manera de obtener una ventaja competitiva pues puede ser invirtiendo, inversiones que son importantes, grandes, para reducir costes, es decir, economía de escala para que la garrafa, la botella, te salga a menor volumen, como hace la gran empresa, como hace de óleo o hace Acesur, que tienen grandes volúmenes, muy optimizada la planta de envasado y los almacenes y consiguen, bueno, pues tener unos costes muy bajos. Entonces, bueno, es otra manera de obtener una ventaja competitiva. Pero al final siempre hay que preguntarse, o yo me lo pregunto, si se puede vivir aislado en un mercado como el que estamos, globalizado y evolucionando continuamente. O se elige la diferenciación, o se elige la economía de escala, o la empresa, sobre todo la cooperativa y la almazara privada, que siguen con los modelos tradicionales, están perdiendo cada vez más competitividad y cada vez está siendo más carne de león, para carne de cañón, perdón, se la están comiendo los leones porque no tienen, digamos, una especialización y una profesionalización. Y no la tienen porque quizás individualmente no son capaces, pero ahí es donde está el problema y donde se puede encontrar la opción. Si individualmente no somos capaces, tendremos que cooperar de alguna manera, de las múltiples formas que hay, para conseguir solucionar ese problema.
Bien, pues una estrategia de cooperación entre empresas ayuda a superar las limitaciones, como he dicho, limitaciones económicas, donde uno no puede llegar a un mercado de exportación de envasados porque la inversión, el riesgo, a la hora de tomar decisiones uno se encuentra solo y no comparte información con otros. Todo eso se puede conseguir con una cooperación entre empresas. ¿Y en qué se debe traducir eso? Pues en un aumento de la competitividad. Competitividad que en el caso de las cooperativas se debe traducir en mejorar la renta del socio. Esto muchas veces se olvida. Muchas veces se entiende que las cooperativas tienen que ser grandes porque tienen que ser grandes porque sí, y se olvida que hay unos socios detrás que no tienen acciones pero tienen participaciones y que en definitiva de lo que se trata con el mundo cooperativo es que la mejora de las rentas que se obtiene con la actividad empresarial redunde rápidamente en el socio y no nos volvamos locos con inversiones, digamos, pues que son muy bonitas, con salones de actos, con un suelo de mármol y con unos sillones estupendos para 3 reuniones al año. Y algo que creo que también se olvida mucho en el sector cooperativo es que el aumento de la rentabilidad y de la competitividad debe traducirse en generar empleo del pueblo, en la comarca, en la zona. Si hay que generar empleo, hay que fijar la población y se tiene que traducir eso también en que mejore con ese empleo que se está generando, que mejore la competitividad de la empresa. Bueno, pues con estas preliminares, con estos, digamos, leitmotiv que ha movido, que me mueve a mí en el funcionamiento del sector del aceite de oliva, os pongo ya un poco el caso de Olocampo, que es la cooperativa que yo presido. Olocampo nace como cooperativa de segundo grado en 1995, dentro del campo. Ya os he dicho anteriormente que era una época, principio de los fondos europeos, donde se entendía que había que dinamizar el sector, había que buscarle dimensión, había que buscarle profesionalización y se potenciaba la creación de cooperativas de segundo grado a través de tener socios, sobre todo, que fuesen cooperativas de primer grado. Así estuvo evolucionando Oleocampo con 3 cooperativas. Yo entré de presidente de una cooperativa en el 2002, una de esas 3, y la evolución de la cooperativa de segundo grado pues tiene el problema que depende de los consejos rectores, de los órganos de dirección de las 3 cooperativas. En el sector cooperativo pues hay rotación que algunas veces es conveniente y frecuente y otras veces, bueno, pues digamos, obliga a que haya bandazo en la toma de decisiones en las cooperativas. Lógicamente, si hay solamente 3 y una de ellas pues quiere ir en una dirección diferente a las otras 2, pues se empieza a generar digamos, enfrentamientos que no ayudan al buen devenir de la empresa. Al final, estas 3 cooperativas se fusiona otra más, somos 4, pero bueno, 3 de ellas estamos muy convencidas de que la solución para esto es la fusión de las 3 cooperativas. Fusionar las 3 cooperativas que quedan en una de segundo grado supone absorber la de segundo grado. Es decir, en 2016, en la asamblea, que esto por estatuto requiere una mayoría cualificada, las 3 asambleas de las 3 cooperativas acuerdan fusionarse y absorber la de segundo grado, de tal manera que desde 2016 somos una cooperativa de primer grado. El funcionamiento es el mismo, solo que las decisiones no se toman en última instancia en la asamblea de los consejos rectores, en la unión de los consejos rectores. Las decisiones de envergadura se toman en las asambleas con los socios. Esta fusión de las 3 cooperativas de Torre del Campo, bueno, 3, en Torre del Campo hay 5, 3 no fusionamos, da lugar a que a partir del 2020 otra cooperativa de Villar do Pardo, un pueblo cercano, cerquita de aquí, en 2020 pues también se trabaja un poco y se gestiona para llegar a un acuerdo de fusión con la cooperativa Villar do Pardo. En 2021 otra cooperativa de Tordón Jimeno, también todas las que estoy hablando somos, digamos, dentro del rango de cooperativas media o media-baja en algunos casos, en cuanto a volumen de facturación y en volumen de toneladas de monturación.
También acordamos la fusión. Es decir, que ahora mismo Olocampo, que es una cooperativa de primer grado, es el resultado de la fusión de 5 cooperativas. 5 cooperativas, 3 de ellas están en el Torre del Campo, una en Villar Don Pardo y otra en Trodojimeno. Y paradoja es que generalmente todas las fusiones de cooperativas, hasta hace muy poco, tenían como consecuencia que se cerraban las instalaciones antiguas, porque eran, digamos, instalaciones antiguas, y había unos fondos, una ayuda importante para abrir una nueva fábrica. Entonces, nosotros entendimos que no era conveniente, no ayudaban a tomar decisiones de fusión, el hacer una inversión y presumir de una fábrica nueva, sino todo lo contrario, trabajar con los socios el concepto de que podemos optimizar las 5 fábricas que tenemos, abrir progresivamente. Los socios, como están en un entorno de unos 20 kilómetros más o menos entre una cooperativa y otra, pueden llevar su aceituna a cualquiera de las fábricas, la abrimos progresivamente, la cerramos progresivamente, vamos dando opciones para que lleven según qué calidad donde quieran. Y esa forma de funcionar, pues, digamos que ha resultado, tiene como consecuencia una reducción de los costes de molturación importante y la valoran los socios como óptima. Es evidente que tener una sola fábrica se gestiona mejor para gestionar el personal y para gestionar todo el trabajo de fábrica. Nosotros, bueno, tenemos que jugar con la herramienta que tenemos y hemos optado por no hacer grandes inversiones y gestionar las inversiones que tenemos. Esta cooperativa, en sus 5 fábricas, tiene una producción media de 35 millones de kilos de aceitunas, menos este año y el pasado. Para que os hagáis una idea, la consecuencia de la sequía que llevamos el año pasado y este año. El año pasado no llegamos ni a 9 millones de kilos de aceituna y este año no vamos a llegar ni a los 8 millones de kilos de aceituna. Fijaros cómo es la situación tan dramática en el olivar tradicional de Jaén y de secano, mayoritariamente como el que tenemos nosotros. Esto se consigue pues con 2.345 socios activos que nos traen aceituna. Tenemos socios colaboradores también, que lo vais a ver más adelante, que tenemos también carburantes, abonos fitosanitarios, sesión de crédito, tenemos una gestoría y hay socios de otra cooperativa o de no cooperativa que trabajan con nosotros en las actividades no cooperativizadas, es decir, no nos entrega aceituna, pero sí tenemos otras actividades donde estos socios pueden trabajar con nosotros. Las hectáreas que tenemos de influencia son 11.250, tenemos agricultura, además de la convencional, en ecológica y en API. Hay 24 trabajadores fijos, 24 fijos todo el año, trabajando en gestión tanto de envasado como de atención al socio, como la sección de crédito, como maestro de almazara. Y luego para las campañas tenemos eventuales molineros, que se suele ser la categoría, 39, 49, más o menos, porque ya todos son fijos y continuos, con todo hay que contar. Lo que pasa es que, claro, nosotros, pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la gestión de cooperativas, entendiéndola como una empresa, nosotros ya este es el 4º año que tenemos un ERTE. Tenemos un acuerdo con los trabajadores y con sindicatos de reducción de trabajo, reducción de sueldo. Y, bueno, aceptado y entendido por los socios, por los trabajadores y por todo el mundo. Es decir, cuando vemos que la situación es, digamos, necesaria para tomar alguna actuación para reducir gastos, lo hacemos. Hemos abierto 3 fábricas de las 5 que tenemos. Estamos molturando 8 millones de kilos en una sola fábrica y movemos la aceituna para ahorrar costes, sobre todo de energía eléctrica y demás. Se gestiona como una empresa lo más parecida posible, una empresa privada. Empresa somos también, evidentemente. En Olocampo hay algo que también muchas veces pues, me lo dicen los colegas que tengo y otra gente de otra cooperativa, que cómo se ha conseguido esto, pero bueno, no es nada más que aplicar criterios empresariales. La empresa está organizada en 7 departamentos y cuando digo departamentos estoy hablando de áreas que generan gastos e ingresos y que tienen que dar resultados, que a nivel de contabilidad analítica interna tiene unos presupuestos, unos gastos y un ingreso y un objetivo donde queremos conseguir unos resultados.
Hay actividades que se consiguen esos resultados con el socio y ahí somos más prudentes en los precios porque no queremos conseguir beneficios a costa del socio, y hay actividades que se consiguen esos ingresos con el mercado, y ahí es donde, bueno, hay que hacer una actividad, pues, propiamente empresarial. Y otra, como es los graneles, donde se va buscando un saldo cero, es decir, ingresos menos gastos y todos los resultados se traslada a los socios que han participado en entregando esas aceites, lo que viene siendo una sola cooperativa. Los departamentos es el financiero, ahora explicaré un poquito más, que es la sección de crédito, porque tenemos una sección de crédito. La gestoría del socio, un departamento de desarrollo de I+D, desarrollo de proyectos, un departamento de venta de aceite envasado, otro de abono y fitosanitarios y suministros pequeños. Luego tenemos carburantes y tenemos de graneles, como he dicho. Os voy a dar unos detalles de la mayoría de ellos. La sección de crédito, pues bueno, como siempre, si me imagino que lo habréis estudiado, pues se trata de llevar la gestión financiera de la cooperativa. Todo el flujo de ingresos de la empresa va a una cuenta de sección de crédito, que es como un banco. Y además de eso, pues de los socios conseguimos también un pasivo importante que se remunera según lo vamos invirtiendo nosotros en el mercado, y parte también lo destinamos a hacer operaciones de activos, es decir, de préstamos con los socios que lo necesitan. Aquí se va buscando sobre todo pues tener una rentabilidad en las operaciones que hacemos en el mercado, de compra de bonos, de inversiones, de plazos fijos, etcétera, etcétera. Y a los socios que nos ponen su plazo fijo, pues les remuneramos, evidentemente, en función de la rentabilidad que vamos teniendo y buscando siempre un resultado dentro de este departamento que cubra todos los costes de personal, de inversión, amortizaciones, etcétera, etcétera. Tiene que dar siempre un resultado positivo, pero no un resultado positivo, digamos, a costa de no retribuir al socio por su plazo fijo. Estamos buscando un resultado positivo mínimo para que se coste y que pueda ser frente a las posibles oscilaciones de tipo y de rentabilidad económica. También hemos sido una agencia financiera de la Caixa. Ahora mismo esta parte la tenemos desactivada porque ya la Caixa tiene entidad aquí, oficina aquí en Torre del Campo, y lo que hay es un acuerdo con una cuenta de barrido con la Caixa, donde funcionan todos los socios, tienen su cuenta en la Caixa y tienen cartilla tarjeta de la Caixa sin problema ninguno. Para que haya una idea, aquí movemos alrededor de entre 40 y 50 millones todos los años en pasivo de los socios y en operaciones financieras de la cooperativa, en circulante. Luego tenemos un departamento también, donde trabajan también otras 3 personas, igual que la anterior, también trabajaba 3 personas. Aquí en este departamento también hay 3 personas, no siempre en tiempo completo, porque digamos que le tenemos asignado a cada uno el porcentaje de tiempo que dedica, después de ya muchos años estudiándolo. Y aquí pues le hacemos los socios de renta, los seguros sociales, alta, baja, todo lo que tenga que ver con su actividad agrícola, la nómina de los trabajadores. Toda la ayuda de la PAC la gestionamos nosotros. Hay subvenciones como devolución de hidrocarburos o de otro tipo de ayuda que pueden pedir como jóvenes agricultores, etcétera, etcétera. Se la tramitamos también. Tenemos acuerdo con telefonía, seguro agrícola o seguro para los vehículos agrícolas. Tenemos un sistema de mancomunado de prevención de riesgos laborales también, con un técnico en prevención de riesgos. Hacemos cursos de formación, en fin, cualquier necesidad que tiene el socio la resolvemos a través de este departamento, siempre cobrando, pero entendemos que al ser el socio, nuestro cliente, no tenemos que obtener rentabilidad con ello. Aquí se va buscando, quizás sea el departamento donde muchas veces en los presupuestos, los objetivos del año, nos equivocamos y entramos a final de año en un poquito de pérdida. Estamos hablando de tener unos beneficios, pérdida de entre 8 o 10 mil euros de beneficio, 8 o 10 mil euros al año de pérdida, porque hay años donde hay menos seguros sociales, menos nómina, porque hay menos trabajo, pero bueno, estamos ahí, digamos, con un saldo más o menos óptimo de un año para otro. Todos los resultados que se obtienen de todos los departamentos, menos los de graneles, todos los resultados entre el 25 y el 40% se retorna a los socios que han participado en esa actividad vía rappel.
y el resto se queda para capitalizar la empresa y para hacer inversión en esos departamentos. Es decir, no va a sumar los ingresos de la venta de aceite a granel. La mayoría de la cooperativa hacen, digamos, una cuenta muy simple, que es todo el ingreso que tiene de venta de aceite, de carburante, de abono, en fin, de venta de envasado, todo lo van sumando, le quitan los gastos y se lo trasladan al socio. Nosotros entendemos que estas son actividades empresariales más o menos especulativas y lo que se pretende es generar empleo que no le cueste nada al socio, pero que se consolide esta actividad de un año para otro. Hay muchas oscilaciones, años de más producción de menos y por lo tanto no podemos repartir todo el beneficio, tenemos que ir capitalizando la empresa. Bueno, el departamento de desarrollo, aquí lo que hemos hecho es que también estamos vendiendo cosmética, estamos vendiendo productos de Olodermo, con la marca Olodermo, tenemos muchas colaboraciones con Citoliva, con Inolio, con el olivares vivo para implantar actividades de desarrollo de olivares que generen más riqueza en la naturaleza. Tenemos muchas colaboraciones con la universidad. Hemos trabajado con una empresa en un desarrollo prototipo de paraguas que está ahí metido en el armario hasta que haya otro impulso cuando vengan mejores años de producción para poder hacer inversiones. Estamos desarrollando estos dos últimos puntos que hay aquí, son muy importantes, lo que más interés tengo yo personalmente en desarrollar actividades de servicios agrícolas, servicios integrales agrícolas con nuestros socios. Así que desde Interolio o creamos una empresa, no le hemos dado todavía forma, no hemos conseguido todavía, también porque los años no están acompañando para hacer, digamos, esta actividad en el campo. Conseguir que el socio, cerrar el círculo, nos deje que le gestionemos la finca y que le hagamos la venta del aceite, le hagamos la liquidación, le presentemos gastos y trabajemos con unos servicios integrales para todo, la recolección o para todo. Son muy pocas las empresas que todavía, los socios que todavía se han interesado en esto, pero bueno, estamos, digamos, trabajándolo. Yo estoy seguro que cuando vengan los años mejores de lluvia y de climatología, esto se va a relanzar bastante, sobre todo porque no hay un relevo generacional en las tareas agrícolas y esto requiere de profesionalizar y de especializar los trabajos. Y se consigue un gran ahorro, porque los costes que hay ahora mismo para cualquier tarea de labores del campo no son baratos, pero sobre todo porque hay mucho tiempo muerto en llevar tractor y en llevar personal y maquinaria de una parcela a otra. Aquí está todo muy atomizado y creemos que si conseguimos en un paraje que todos los socios, creemos no, hemos hecho ya incluso un grupo operativo y ha dado unos muy buenos resultados, se consigue que un paraje se lleve conjuntamente, independientemente de los socios que estén, se puede ahorrar bastante en coste. Y luego lo que estamos es trabajando en la valorización de los subproductos agrícolas, que es en el Alpiorujo, pues hacer tarea de secado para venderlo como orujillo seco para empresas que se dedican a la biomasa. Además de la venta de la hoja y de la leña, que estamos ya desde hace 6 años recogiendo los palos, la leña, de la poda, de la corta, vendiéndolo para empresas que se dedican a esto. Y ahí tenemos también un trabajo importante todavía por desarrollar. En cuanto al envasado, estamos teniendo desde hace tiempo, 3 años, digamos, una reducción del volumen de envasado. La subida de precios nos ha complicado bastante la venta al mundo cooperativo. Y os puedo decir que estamos en un entorno, hemos bajado de los casi 2,5 millones de litros que teníamos anualmente, hemos bajado a casi 2 millones, 1.700.000. Todavía no tengo la cifra definitiva del año 2023, pero estará en 1.700.000 más o menos de litros de envasado. Los datos que tenéis ahí son datos de porcentaje de venta por canales del año 2022. El año 2023 ha cambiado porque la cadena, digamos, corta, que teníamos acuerdo de venta con Mercadona y de envasado, ya lo hemos suspendido, por lo tanto el canal corto tiene menos trascendencia. La venta directa sí ha aumentado un poquito, todavía no tengo datos definitivos, y el canal largo también ha aumentado, así a través de intermediarios y de mayoristas que venden a otras empresas, como puede ser la de Alcampo y demás.
una vez que hemos visto lo global de Interolio, de Eurocampo, perdón, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es que destinamos el aceite que nosotros consideramos que vamos a vender envasado, se reserva, y ahora llega la parte de Interolio. Es decir, ¿qué hacemos con el resto del aceite, el que no vendemos envasado? Pues para eso está Interolio. ¿Interolio qué es? Pues una sociedad anónima, que de hecho fue la primera, creo que ya hay alguna fuera de Andalucía, una sociedad anónima donde se conjugan y estamos haciendo trabajos que creo que ya han dado resultados más que demostrados entre sociedades anónimas o limitadas y sociedades cooperativas. Cuando se crea esto en 2011, nosotros fuimos Eurocampo fuimos uno de los impulsores y que tuvimos las reuniones previas de creación y desarrollo de esta sociedad anónima. Eurocampo era todavía cooperativa de segundo grado, por eso en su momento Interolio, pues bueno, había que buscarle una forma, un encaje que era complicado, porque ahí había sociedades anónimas o almacenes privadas, sociedad limitada, almacenes privadas, había sociedades cooperativas de primer grado y había una sociedad cooperativa de segundo grado, así que estaba representado prácticamente todo el sector. Estamos ahora mismo funcionando con una necesidad que se inició en 2011, os recuerdo, no como ahora, que estamos con la crisis de producción, pero estamos en una época que hemos vivido recientemente, que era una crisis de precios, unos precios muy bajos y una subida de los insumos muy altos, sobre todo carburantes y productos fitosanitarios en 2008-2009. De esa necesidad, una jornada que hizo Manolo Parra, la Universidad de Jaén, sobre el futuro del sector, donde una de las indicaciones era, evidentemente, la concentración de empresas. Sobre esa jornada, bueno, pues un grupo de inquietos y, como he dicho antes, de convencidos de la cooperación, pues iniciamos reuniones para ver cómo poníamos de acuerdo, si qué punto de encuentro podíamos encontrar. El punto de encuentro que podíamos encontrar era crear una empresa que no podía ser una sociedad cooperativa, tenía que ser una sociedad anónima por el hecho de que había empresas mercantiles y empresas de distintos tipos cooperativas, y donde buscábamos dos cosas. Por un lado, vender de la manera más eficiente el aceite a granel, y por otro lado, comprar de la manera más eficiente todos los insumos que son comunes en nuestras empresas. Entonces, trabajamos en desarrollar, digamos, dos áreas de trabajo, una central de compras y una central de ventas. Central de ventas de aceite a granel, central de compras de los insumos que necesita la empresa. Evidentemente, comprar barato es importante, pero bueno, ahí nos encontramos con que hay muchas de las empresas tenían resuelto algunos de estos problemas porque uno tenía almacenes de abono con acuerdo con algunos proveedores, otro tenía necesidad de comprar el carburante, el gasoil agrícola y el gasoil y la gasolina más barato, otro no tenía gasolinera. Otro no tenía almacén de abonos, otro no tenía sesión de crédito, con lo cual, bueno, ahí sabíamos que íbamos a ir más lento, pero que quizá el éxito de la empresa podía ser, como siempre, además de trabajar la reducción de gastos, mejorar los ingresos. Por lo tanto, llegamos a un acuerdo y que era contratar profesionales para vender el aceite a granel de todos los socios. En eso se ha ido trabajando durante todos estos años, se le ha ido dando forma a la forma de venta, y hay dos formas de venta diferentes. Una es la venta de la almazara privada, que se deben a sus cosecheros y, como decimos nosotros, venden a demanda o a necesidad de sus clientes. Y otra, el sector cooperativo, donde sí tenemos concentrado el volumen de aceite y la decisión no es por la necesidad de los socios, sino que es por el acuerdo de los presidentes o de los consejos rectores de la cooperativa. Entonces tenemos una venta individual, que es la venta de la cooperativa, de la almacén privada, que la hacemos desde Interolio, es decir, con criterios de departamento comercial, donde se estudia al cliente, la mejor opción y las oportunidades, pero la decisión última la toma la almacén privada, y luego tenemos una forma de venta que se llama de bodega única de cooperativas, donde hay un estudio de mercado y donde se toman unos objetivos de venta en un reducido número de personas y donde estamos en el mercado de la manera que entendemos la mejor
posible en cada momento, y ese aceite es de toda la cooperativa. Hay una obligación estatutaria de venderlo todo a través de Interolio. Bien, en ese funcionamiento del grupo Interolio, con esa inquietud que os he dicho de buscar una gestión más eficaz y de necesidad de tener una mayor dimensión para contratar esos profesionales que son necesarios porque, digamos que individualmente cada uno vendíamos al criterio pues, del presidente o del gerente o del consejo rector, y donde no se le daba mucha importancia ni a tener una bodega bien analizada en cuanto a sus características de aceite, o no tener una buena gestión en la logística, o no dar opciones de venta de productos financieros para asegurar la venta. Todo eso individualmente, además de un profesional que estudia el mercado, pues individualmente no era rentable. Sin embargo, al hacerlo como estamos viendo de manera conjunta, sí resulta eficaz. Ahora mismo somos 30 socios, bueno, hemos sido 33, lo que pasa es que ha habido fusiones también dentro de Interolio, así que al final mucho tiempo viéndose la cara y teniendo sintonía, estando en la misma sintonía, la cooperativa algunas veces pues consigue que, si oye, pues si el grueso de mi venta, el 95% del ingreso viene a través de Interolio, estamos en Interolio y nos va bien, pues vamos a juntarnos como ocurrió con la cooperativa Locampo y la cooperativa de Trodo Jimeno, que he dicho antes, Nuestra Señora de Conservación. Oye, si no va bien en la venta de los aceites a granel, en los ingresos que tenemos, vamos a juntarnos para reducir costes. Y de ahí vino una fusión en Olocampo. Después ha habido otra también Fuerte de Rey, las dos cooperativas que estaban en Interolio. Bueno, en definitiva, 30 socios, de los 30, 20 somos cooperativas y 10 son almazaras privadas, y el reparto que empezó siendo solamente de Jaén, con esos 11 socios, pues bueno, fijaros ya que tenemos 2 socios en Córdoba, uno en Málaga, en Granada, en Badajoz, en Ciudad Real, y vamos creciendo y nos vamos consolidando. Además de estos socios, también estamos una cooperativa de segundo grado que se dedica a suministro, que se llama Suca, que está en Almería. Tenemos la presidencia de Citoliva. Yo he sido presidente de Citoliva durante 6 años y ahora sigue teniendo el Interolio a través de Esteban, del gerente. Bueno, estamos en la fundación de la Universidad de Jaén Empresa, en AEMO, en fin, todo lo que estáis viendo ahí de participación empresarial, muchas veces participación en el capital o en la toma de decisiones, y otras veces pues simplemente colaboración. Así, esto no viene a ser más que una extensión de lo que he dicho antes de la cooperación que es necesaria dentro del sector del aceite de oliva. Unos pocos de datos que os puede dar una idea de cómo es el volumen de Interolio. Nos falta el año 2023. No vamos a llegar a los 224 millones porque el volumen, ahora lo voy a decir, se ha reducido bastante, pero sí vamos a estar muy cerca de los 200 millones de euros de facturación, de movimiento a lo largo del año. Veis que la evolución, bueno, pues muchas veces depende, ya lo vais a ver, depende del volumen de producción que tenemos para venta granel, pero generalmente vamos aumentando porque se han ido incorporando más socios, porque ha habido campañas de más volumen, pero recordad siempre que cuando hay más volumen el precio es menor. Lo que sí es cierto, y lo veis ahí en otro color, en la parte de resto de ingresos, es que hemos ido, y este año 2023 va a ser espectacular, hemos ido incrementando otra actividad que es distinta de la venta de los aceites propios, de la producción propia. Esos volúmenes de facturación, bueno, pues nos está dando un pulmón para conseguir un objetivo que teníamos, que era reducir los gastos de gestión, los costes operativos de Interolio. En cuanto a la producción que estamos comercializando, lo tenéis ahí, desde los 23 millones un año, 45 toneladas, hasta los 57 millones de toneladas del año 2022. Y en el año 2023, este año pasado, la reducción ha sido drástica, ha sido la más baja que hemos tenido en la historia de Interolio. Hemos tenido 19 millones de toneladas, 19.000 toneladas, perdón, 19 millones de kilos. Tremendo, una bajada tremenda, porque la mayoría es olivar de secano y ya olivar tradicional. ¿Todo esto qué significa? Por tener una idea de dónde situarnos, pues significa que estamos en una producción de la provincia de Jaén entre el 10, 11, 12, 13, 14%
de lo que produce Jaén lo vende Interóleo. De toda España entre el 4 y el 5, depende de la producción. En el mundial entre el 2 y el 3%. Eso no ha variado mucho, ha bajado quizá un poquito el año 2023, no tenemos los datos todavía para poder presentarlo porque Jaén ha sufrido mucho la bajada de producción y ha sufrido mucho la sequía. En cuanto a las exportaciones, sí, todo lo contrario, hemos aumentado. Si en 2022 éramos un 23%, los datos últimos que tenemos es que nos vamos a acercar al 35% de las exportaciones de Jaén en aceite de oliva hecha por Interóleo. Son datos todavía provisionales hasta que se cierre el año 2023, pero es cierto que hemos aumentado. Si la vocación de buscar clientes fuera y no esperar que vengan a comprarnos es algo que una orientación al mercado que lo tenemos muy, muy clara. Y entonces, pues bueno, si hay que ir a los mercados de destino, si hay que ir a Italia, se va a Italia, y si hay que ir a Portugal, se va a Portugal sin problema ninguno. ¿Y qué es lo que queremos implementar en Interóleo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no diferencia? ¿O por qué estamos teniendo estos resultados? Sobre todo esos objetivos que había ahí desde el principio y son los que estamos poniendo en funcionamiento, pero os he subrayado 3 que yo creo que para mí son muy importantes. El primero, la profesionalización, es decir, tener personal dedicado a una tarea y no tener un multiservicio, gerente con muy buenos gerentes, pero que tienen parte del tiempo y parte de su cabeza dedicada una vez a gestionar el personal, otra vez a gestionar venta granel, otra vez envasado, otra vez a atender a los socios, otra vez era a ver cómo se compra, atender a clientes. Bueno, pues eso, quiera o no quiera, no puede suponer lo mismo que una persona que se dedique exclusivamente a vender o a gestionar la logística o a gestionar los cobros. Por lo tanto, teníamos muy claro que había que profesionalizar la empresa y tener profesionales. La mayoría de los profesionales que tenemos son de la Universidad de Jaén y no es que la hayamos contratado con experiencia previa. Se han ido formando al mismo tiempo que hemos ido creando y dándole forma a la empresa. La mayoría, casi la mitad, han entrado en prácticas en la empresa. Ahora mismo hay 9 personas trabajando y se han ido formando y hemos ido dándole herramientas y damos cursos de formación y han ido, digamos, impulsando a la empresa al mismo tiempo que nosotros la hemos ido demandando. Por lo tanto, para nosotros el tener personas dedicadas a profesionalmente a alguna actividad es fundamental. Otra cosa que hemos puesto en funcionamiento es la agilidad en la toma de decisiones, algo que venía siendo y viene siendo en algunos casos en el mundo cooperativo, bueno, pues una rémora. Hay que esperar a juntarse el consejo, que se convoque, ver si vendemos o no vendemos, ver si invertimos o no invertimos. Aquí se ha puesto en funcionamiento un protocolo de toma de decisiones muy rápido, que para eso estamos presidente, gerente, comisión ejecutiva y consejo una vez cada 3 meses y se toman decisiones y ahí viene fijado un estatuto, en reglamento de venta, reglamento de compra y es, digamos, bastante ágil. Muy importante, el flujo de información que se obtiene. Cuando uno está vendiendo 4.000 toneladas, que es la producción que puede tener de aceite, 4 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón, se asoma al mercado porque el corredor lo llama o porque llama a 1, 2 o 3 corredores de confianza con los que se trabaja habitualmente, con los que cree que te tratan mejor. Puede coger un newsletter, puede ver información. Digamos que eso es el flujo de información que se recibe cuando uno está aislado del mercado, como dije al principio de la presentación. Sin embargo, cuando tiene 40, 50 millones, cuando haces actividad no solamente de la venta de tu producto, sino que estás orientado al mercado. ¿Qué significa orientado al mercado? Si mi cliente de óleo, Migasa, Acesur, el italiano, quien sea, me está buscando un tipo de aceite y yo no lo he producido en mi bodega, tenemos como principio buscarlo en el mercado para servírselo. Bien, pues esa actividad que nosotros tenemos en Interóleo, al final, ¿en qué redunda? En que tiene un flujo de información muy elevado. Y ese flujo de información bien canalizado, bien trabajado, hace que la gran mayoría de las veces pues, tome decisiones anticipándote a lo que puede ocurrir en varios días en el mercado, tanto de subida como de bajada, como de funcionamiento de alguna empresa. Entonces, ese flujo de información hay que canalizarlo bien, pero se puede conseguir porque el volumen es muy alto y porque ya ha demostrado en el mercado que muchas veces con lo que se trabaja con los clientes es con un
traslado de información. Oye, pues yo creo que la producción va a ser esta, pues por aquí viene este tema, he oído tal cosa, y ahí, digamos, un toma y daca, tú me das información, yo te doy información, tanto a nivel nacional como de exportación, como de clientes de España, como de Portugal, de Italia, de Grecia. Entonces, bueno, pues se contiene mucha información que muchas veces es muy oportuna a la hora de tomar decisiones. Otra de las cosas importantes es que se comparte el riesgo, se comparte los gastos, acudir a mercado, hacer operaciones, a poner productos financieros como confirming o como descuento de letras y demás con garantía, opciones de aseguramiento. Bueno, pues todo esto es mucho más económico cuanto más volumen. La eficiencia colectiva también la trabajamos mucho, no queremos solamente hacer muy buena gestión en Interolio, sino que trabajamos y en un departamento para mejorar el funcionamiento del socio, tanto en calidad como en su eficiencia de inversiones, como en sus decisiones de gestión de bodega. Y por eso digo que estamos muy orientados al socio. No es, digamos, una cooperativa de segundo grado donde esta es la producción que yo voy a vender, que tú me has producido, que ahora te cojo media bodega y te la vendo o no te la vendo y nada de eso. Aquí contamos mucho con el socio y tenemos un departamento para mejorar el funcionamiento del socio. Estas 9, 10, 8, 10 personas que vienen trabajando habitualmente en Interolio, pues hay un departamento de graneles para la venta de aceite de granel, la compra-venta en algunos casos, un departamento de logística. Fijaros, vender todo eso aceite que hemos dicho en camiones de 25.000 kilos, de 20.000 kilos y con tantos socios y hacer operaciones de carga y descarga y que funcione bien, bueno, pues eso lo hemos conseguido con una plataforma de internet y de funcionamiento y con una intranet bastante potente. Departamento de calidad, donde siempre se está analizando continuamente la calidad de que hay de las distintas bodegas para que lo que estamos vendiendo, lo que decimos que estamos vendiendo coincida con lo que se está entregando. ¿De acuerdo? Administración, hay mucho que gestionar en compra en venta, hemos dicho 200 y pico millones. Un departamento de compra y servicios, aquí combustible para los socios. Este departamento de compra y servicios es voluntario para el socio, es decir, no tienen la obligación de participar como el de graneles. De graneles, toda la producción que no se vende envasado, obligatoriamente tiene que venderse a través de Interolio. En compra y servicio hay socios que participan y se juntan con otros socios para comprar combustible o para vender el alperujo o para vender el hueso o para vender leña o para hacer, digamos, opciones de compra de maquinaria en conjunto. Es voluntario. Luego un departamento envasado, este es más digamos, reciente, de menor volumen, pero no hemos buscado, digamos, no tenemos como estrategia competir con nuestros socios que venden envasados, sino buscar mercados donde no colisionemos con esos socios y está orientado sobre todo a la exportación sobre todo en Centroamérica, donde estamos vendiendo sin unas grandes inversiones, sino buscando tener unos clientes fieles, consolidados, donde no colisionemos con nuestros socios que estén vendiendo en algunos de los mercados. Por lo tanto, estamos más limitados. Asesoramos al socio, siempre hay 2 personas para asesorar al socio. Y luego algo que últimamente hemos puesto en funcionamiento, que es la responsabilidad social empresarial con un gran objetivo, y es que, bueno, somos mayoritariamente cooperativas, vivimos en un entorno muy rural y tenemos que ser muy responsables tanto con el trabajo que estamos generando como con el entorno que nos mueve, por lo tanto estamos comprometidos y certificados con la responsabilidad social empresarial. En definitiva, ¿cuál es el funcionamiento simplificando mucho de Interolio? Pues queremos tener unos costes de comercialización reducidos, sin tener apalancamiento, sin tener grandes inversiones ni grandes deudas, que eso pues estrangula muchas veces en unos mercados, unos momentos de oscilación de precios y de volúmenes. Buscamos siempre tenemos siempre un presupuesto anual, nos ceñimos el presupuesto. Tenemos, para que hagáis una idea, unos costes de comercialización por kilo de aceite que roza 1 céntimo por kilo de aceite.
Por eso lo de los costes de comercialización reducidos. ¿Se puede conseguir con grandes inversiones? Pues sí, teniendo edificios muy representativos y teniendo mucho personal y con muchos gastos fijos, también se puede conseguir. Seguro que se tiene mejores resultados, pero al final todo eso redunda en un apalancamiento y genera muchas veces rechazo o por lo menos empiezan los socios a decir que para qué tanto. Por lo tanto, eso para nosotros no es el objetivo. Buscamos siempre aplicar criterios profesionales y, sobre todo, generar confianza en los socios. ¿Cómo? Pues con mucha transparencia, como he dicho antes, con el presupuesto, informando de la evolución del presupuesto, con informes de mercado, haciéndolos participar de todas las decisiones. Sí, un trabajo, digamos, de hormiguita o de lluvia fina, pero bueno, donde se consolidan los socios y el que quiera funcionar de esta manera está aquí, tiene su casa. Y todos tienen su voto, todos tienen una participación en la empresa, en el consejo de administración y con todo vamos funcionando. Ese, digamos, que es parte del éxito de Interolio, las 3 palancas que tenéis ahí, que estáis viendo. Algunas de las certificaciones que trabajamos, que hemos ido a lo largo de estos años teniendo, cualquiera que nos haga falta para vender aceite en Estados Unidos, en Israel, en fin, no escatimamos en esa tarea. Y pues nada más, yo estoy seguro que tenéis alguna duda porque he ido rápido, quizás demasiado rápido, porque como yo me coloco la película, a lo mejor no he reparado en alguna de las dudas que si tenéis, pues ahora lo vamos a ir viendo. Y lo de siempre, ¿no? Esta ya es una frase muy manida, pero bueno, que si quieres ir rápido, ve solo, porque lo hacen muy rápido y te quedas tan tranquilo, pero si quieres llegar lejos, trabaja en equipo. Ese trabajo en equipo es el que yo he pretendido desde el año 2002 y el que ha llevado a Olocampo a hacer 5 cooperativas. Ahora mismo hay otra cooperativa con el que hemos tenido un acuerdo intercooperativo, que es una de las formas de cooperación en Olocampo, con otra cooperativa pequeñita también, que la hemos molturado nosotros estos 2 años de poca producción y ahora estamos en una fase de negociación para ver si se fusiona también, así que posiblemente dentro de poco seamos 6. Y ese es el trabajar en equipo el que ha llevado a Interolio, pues de ser 11 cooperativas, 11 socios, a ser ahora mismo 30 y tener esta representación que os he dicho en el mercado. ¿Es este el camino? Yo entiendo que sí. Si no dispones de fondos suficientes ni tienes, digamos, unas ambiciones limitadas, sino que quieres llegar más lejos, lo único que tiene que hacer es no tener prisa, pero elegir a lo contertulio con lo que te va a subir en el coche, te va a subir en un autobús. Bueno, pues más vale ir cantando canciones y hablando entre amigos que ir a la greca en ese viaje. Y si, bueno, pues si no va más lleno el autobús, pues va menos lleno, pero por lo menos un viaje cómodo, que de lo que se trata es trabajar en equipo. Juan, ahora estamos todo el sector en una situación complicada, porque llevamos 2 años de cosecha bastante reducida. No se espera que la del año que viene sea mejor, similar, esperemos que no peor, pero no se espera que sea tampoco muy buena. Mi pregunta es, ¿cómo en estas circunstancias lográis coger o tratáis de captar nuevas cooperativas? ¿Cómo tratáis de convencerlas, mostrándoles los beneficios que tienen? En fin, ¿cómo lo lográis? Porque dices que ha empezado a trabajar con esta cooperativa pequeñita. Bueno, pues explícanos un poco cómo lo hacéis. Sí, mira, por un lado, en Interolio tenemos una dimensión en cuanto a número de socios y a funcionamiento, digamos, óptima, mejorable, por supuesto. Digamos, pero no es un objetivo que tengamos ahora mismo de crear una empresa más grande, mucho más grande, con socios más grandes, sino como te he dicho antes, estamos consolidados, funcionamos en Interolio con lo que estamos, sabemos que este volumen pues, va a llegar a lo mejor a 20 millones de kilos este año de aceite, pero que una campaña buena pues nos va a subir otra vez a 65 y todo eso hay que gestionarlo. Meter o hacer trabajo para captar socios, para que no desborde y tengamos que contratar a personas, formarlas, porque no es contratar un especialista
de fuera. Nosotros lo que queremos es crear una familia. Entonces no puede empezar a meter dentro de la empresa, pues digamos, a hacer un cóctel con distintas personalidades y modo de entender la cosa. Por eso vamos despacio interior. En Olocampo, ¿cómo lo conseguimos? Pues mira, como he dicho antes, con lluvia fina, como hormiguita. Nosotros, y sobre todo en la comarca, pues todo el mundo sabe cómo liquida la empresa. Cómo liquida es cómo le paga el aceite a sus socios. Aquí llevamos varios años que hacemos unas liquidaciones, digamos, dentro de lo que hay en el sector de la provincia media-alta, mayoritariamente porque la mayor parte del precio viene por la buena gestión de la venta de Casa Interóleo. Pero luego los socios están valorando el trabajo que hacemos de reducción de gastos y los servicios que prestamos. Entonces, hay muchos socios de otra cooperativa que ven que aquí, bueno, pues los préstamos para comprar fincas son más económicos que en una entidad financiera, por el simple hecho de ser socios, con todos los controles de garantía que ponemos, pero que pedir un préstamo para comprar un tractor o una finca en Olocampo es más barato que cualquier entidad financiera. Si tienes una renta que está ociosa en el banco, que hasta hace poco te cobraban por tenerla, ahora te están dando algo, pues resulta que en un plazo fijo, con toda la garantía del mundo, en Olocampo también se te remunera. Si tú tienes necesidad de que te hagan la nómina a los seguros sociales, la declaración de la PAC por 5 euros, que la hacemos, es decir, bueno, pues el socio valora, oye, si a mí me cuesta tanto, si tal, en mi cooperativa, oye, en Olocampo se hace mejor. Se genera un caldo de cultivo donde se ve que Olocampo pues abre una almazara en octubre, cuando va habiendo más trabajo abre la segunda en noviembre, después abre la tercera en diciembre y si ya no hay kilos suficientes para más, no abre la otra dos. Y a los socios se lo explicamos y le mandamos mensajes y lo entiende perfectamente que por qué para reducir gastos. Luego llega la hora de la liquidación, mejor ingresos y unos gastos reducidos por debajo del entorno nuestro. Nosotros estamos siempre entre amortizaciones y todo, que para, en fin, las amortizaciones, esto a lo mejor hay que hablarlo sin que se grabe, las amortizaciones en la cooperativa, pues un cajón desastre. Según intereses se amortiza más o menos, ¿vale? Nosotros tenemos las tablas fiscales y lo vamos haciendo. Bueno, en definitiva, Hacienda le da igual que amortice la empresa y se lo dé como renta a los socios, ya está allí Hacienda para cobrar el IRPF, no pasa nada. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues se va haciendo un trabajo de gestión que se va extendiendo como una mancha de aceite, nunca mejor dicho, por toda la cooperativa del entorno y esas cooperativas, por final, esos socios acaban diciéndole en su asamblea y en su consejo rector, oye, ¿qué pasa si nos fusionamos? Se está perdiendo mucho, y yo me alegro que cuando nos fusionamos los campos costó mucho trabajo, el orgullo de mi cooperativa. Yo creo que ya se está viendo, quizá por el relevo generacional, que yo no tengo por qué tener todo el cariño del mundo a mi cooperativa. Yo lo que tengo que tener es mi cartera bien gestionada. Y la gente está diciendo, bueno, ¿qué más me da que se llame la Virgen del no sé qué que el Señor de no sé cuánto? Me da igual, si yo lo que quiero es que me la gestione bien. Y si hay cooperativa que la gestiona bien y encima yo como socio puedo ir a esa asamblea, puedo participar, votar y tomar decisiones, yo creo que eso es lo que está calando. Y con esta cooperativa que he dicho antes, de Torrón Jimeno, muy pequeñita, muy pequeñita, en torno de los 4 o 5 millones de kilos, una radiografía prácticamente de lo que suele ocurrir en Jaén. Estudiaban ellos que el año pasado, si abrían, pues iban a tener unos costes fijos muy altos. Costes de contratar personal, el alta de suministro eléctrico, de toda la gestión, de bodega, todo lo demás. La propuesta que se le hizo al Consejo Rector, porque esto, como siempre he dicho, es cooperación, y os puedo decir que casi sorprendió. Y yo muchas veces cuando lo digo en este mundo, la gente, compañeros, mi colega, se sorprende. Digo, vamos a ver, ¿cuánto me cobra por molturarme la aceituna? Si ellos no abren la fábrica, no dan de alta a los trabajadores, hacen una regulación de empleo por baja de producción, se lo ahorran y nos la traen a nosotros. ¿Qué consigo los campos? Bueno, pues si hay más volumen, la economía de escala, y yo tengo unos gastos fijos, pues los campos salen beneficiados. Claro. Y ellos también. Por lo tanto, es una cooperación. Bueno, ¿y qué me cobra por esto? Digo, mira, pregunta ahí por ahí, a ver qué os cobran los demás, que yo no te voy a cobrar
más que a mi socio. Es decir, voy a considerar tu cooperativa como un gran socio de mi cooperativa. Y a lo mismo gasto que salga mi socio, para ti. Que salimos a 6 céntimos por kilo de aceituna, te cobramos 6. Que salimos a 8, te cobramos 8. Si no hay una actividad especulativa de ganar porque tú te vengas conmigo. Hay una intención de cooperar. Ellos se benefician, nosotros también. Bueno, pues eso en el segundo año que ya lo hemos puesto en funcionamiento han dicho, bueno, vamos a ver. Si al final no está costando lo mismo, estamos cooperando y vuestras liquidaciones son mejores, vamos a fusionarnos y nos hacemos de Eurocampo, como dicen ellos. Vale, pues ya está, ningún problema, lo estudiamos, ponemos balances encima de la mesa, ponemos auditoría encima de la mesa, vemos la valoración, digamos, de mercado, de la situación en la que están los terrenos y todo, y a partir de ahí nos ponemos a hablar. Yo creo que no va a haber ningún problema, se estudiará, se trabajará, tiene que aprobarse en la asamblea, pero bueno, digamos, la inercia en Eurocampo de tener cada vez más socios ya se va aceptando. Cierto es que ellos también han visto que tenemos un mejor ingreso, no solamente por la venta de Interolio, pues son una venta, al final vende a precio de mercado. Lo que pasa es que vende quizás en el momento más oportuno del mercado, por el flujo de información que he dicho antes. Y además que en Interolio, pues como somos un poco inquietos, pues también tenemos un plus vendiendo el orujo seco, la actividad que hacemos antes de valorización de los subproductos, en actividades de envasado, en fin, toda esa parte que he dicho de los departamentos, parte de esos beneficios se queda en la empresa y ellos están viendo que, bueno, que hay un plus por estar en Eurocampo. Esa era mi otra pregunta, en el tema de la fijación de precios, ¿qué variables teníais en cuenta a la hora de vender el granel y el envasado? Y bueno, me estás diciendo que el precio de venta, al final el precio de venta al mercado, pero que con la información que manejáis podéis elegir el momento más adecuado, que es al final es también una estrategia de saber gestionar bien el momento. Y la información al final es poder, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿conocéis los costes de las cooperativas para poder fijar ese precio? Por lo menos tener en cuenta una idea de cuál es lo que está ganando, lo que está dejando de ganar. Es decir, porque claro, cuando se fija el precio en una empresa privada, se sabe perfectamente cuánto ha costado la materia prima, porque al final la estás pagando la materia prima, se sabe lo que cuesta fabricarlo en la almazara, pero en una cooperativa muchas veces se pierde esa información. Porque, por ejemplo, no se paga la materia prima, se paga al final. Claro. Entonces, ¿vosotros tenéis en cuenta esos costes? Esa ventaja de no tener que comprar el producto muchas veces es un inconveniente porque te lleva a estar en el mercado fuera de mercado. Sí. Totalmente. Está fuera de mercado además lo vemos por competidores nuestros que ponen unos precios de venta que, madre mía, por Dios, esto se lo tienen que dar los socios de alguna manera. Bueno, en Eurocampo, en Interolio, como son graneles, es la oportunidad y dentro de la oportunidad, que no siempre se acierta, evidentemente, lo que vamos funcionando es con unos precios medios. Es decir, nosotros tenemos un precio medio de toda la venta, de todos los millones de aceite que vendemos en distintas calidades, virgen extra, virgen y granel. A los socios se le va cargando proporcionalmente y se va haciendo transferencia de dinero pues, semanalmente. Y luego al final tenemos un acuerdo, reglamento de venta, que sacamos un precio medio, se regulariza, pues si tú has cobrado este año a 6,10 y otro a 5,90 y la media son 6 euros, se va haciendo una operación de regularización para ese aceite. Pero el dinero lo va teniendo la cooperativa y va habiendo un precio medio. Vamos buscando, digamos, un autoseguro y vendiendo aceite, iniciar el mercado, las operaciones de mercado, estudiar el mercado y haciendo operaciones que vayan subiendo la media. Todos los años no se puede, todos los años lo que se trata es de bajar lo menos posible la media con la que empieza en enero, depende cómo esté el mercado. Pero bueno, se va haciendo, claro, digamos, un reparto de los huevos en distintos canastos. No es, lo vendo todo porque ya va a bajar, o me voy a esperar hasta noviembre porque va a subir seguro. Nosotros vamos haciendo operaciones continuas. Pero ¿qué pasa con el envasado? Con el envasado, evidentemente, como lo que tiene es un aceite que es propiedad de la cooperativa, pero que tiene que pagárselo a los socios, lo que hacemos nosotros es hacer precios medios móviles que entre los precios del mercado que hay en operaciones de compra de aceite granel y los precios medios que Interolio nos lleva hechos de venta. Si Interolio nos lleva 8 euros las operaciones que lleva hechas, todo esto te digo porque reservamos aceite para la venta de envasados, ¿vale?
El resto de aceite que no tenemos reservado lo va vendiendo Interolio. Como hay una información continua del precio medio que lleva Interolio, oye, pues lleva 8 euros el virgen extra. Vale, pues vamos a hacer una operación matemática simple. 8 euros es lo que ahora mismo vale el aceite que hay en bodega porque es lo que se ha vendido. Y comprando en el mercado, pues está a 7,50. Pues mi media de escandallo son 7,75. Y en ese escandallo, donde sobre todo el precio del aceite, empezamos ya a ponerle todos los gastos de personal, gastos comerciales, gastos de marketing, gastos financieros, de seguro, en fin, y ya, bueno, una tabla de marketing, perdón, un Excel de costes, de escandallo, y donde se va adaptando según el canal y según el cliente. Entonces, bueno, pues al final se llega a tener un precio de venta. ¿Qué ocurre? Que últimamente con ese precio de venta, en determinados segmentos no puede estar. No puede estar porque los grandes envasadores pues, son mucho más competitivos. Me voy a quedar en que son más competitivos porque son más eficientes y no voy a decir por qué son más eficientes bajo mi punto de vista, pero bueno, el sector cooperativo estamos más limitados. Además está grabando la charla, ¿eh? Estamos más limitados. Al estar más limitados, pues se intenta buscar otro camino. Para eso tenemos un director comercial, bueno, y tenemos algunos intermediarios que no trabajan para nosotros directamente, sino que, bueno, que trabajan con otros canales y acuden a nosotros y vamos viendo operaciones. Oye, habéis salido de la distribución moderna, entiendo, porque, como estás diciendo, los grandes envasadores no podéis hacer frente a ellos, ¿no? No, es muy difícil. Ten en cuenta que en este mercado donde está subiendo los últimos 2 años y medio, tomar decisiones de compra ahora mismo, bueno, pues te supone que tiene 1 euro menos de coste por kilo que dentro de un año. Y decisiones de compra, los grandes envasadores la han tomado comprando y tomando posiciones en Túnez, en Grecia y en Portugal desde hace meses, con precios más baratos que ahora. Volúmenes importantes, decisiones de compra para ir suministrando a lo largo del tiempo. Sí, bueno, pues ahora mismo, si coges los precios que hay, está casi 1 euro más caro que las posiciones que tomaron ellos. Claro, con un volumen importante y con unos recursos financieros mucho más importantes. También están obligados, porque al tener grandes inversiones necesitan asegurar ese volumen. Claro. Las operativas, por lo menos en nuestro caso, que hay 3 personas envasando y 2 en actividad comercial, lo tenemos más fácil, quizás esa facilidad la que nos hace ser menos competitivos. Así, pues, ERTE, reducción de tiempo y reducción de sueldo, porque no podemos vender el objetivo que queríamos de 2,5 millones, pues venga, como esto no se va a ocurrir, vamos a presentar un ERTE y vamos a acordarlo. Hay más flexible a nivel de organización que Claro. esta grande. Ten en cuenta que esto de reducción de gastos, bueno, en los 2 últimos años ya se ha hecho un mantra dentro del sector cooperativo, del sector del aceite de oliva. En Interolio hemos hecho lo contrario. Si tenemos un activo, que es el personal, la profesionalización que he dicho antes, y lo que hemos pensado, oye, pues vamos a ponernos a trabajar, vamos a ponernos a vender. Si nuestros clientes buscan un aceite, nosotros no lo tenemos, pues se lo buscamos y se lo vendemos. Hacemos un trabajo, digamos, de solucionar problemas a nuestros clientes. Eso es, al final es gestionar la relación con ellos y mantenerla. Efectivamente, no perderla aunque no tengáis el producto, para que ellos tú siempre puedas ser su centro de referencia donde pueden obtener todo lo que necesiten. Ahí es donde hemos dado un cambio cualitativo en el último 8 meses. Hemos dado un cambio cualitativo en Interolio, también motivado por las circunstancias. No teníamos volumen suficiente para generar trabajo para nosotros, para reducir los gastos. Había unos gastos fijos de personal sobre todo. Oye, pues como he dicho antes, que para mí el personal no es un coste, es una inversión. Y por lo tanto, ¿qué hacer con las inversiones? Pues ponerlas a funcionar, a trabajar, a hacer lo que saben. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, cuando todas las empresas este año pasado, cooperativas y almacenes privadas, han duplicado como mínimo los gastos por kilo, nosotros lo hemos reducido a la mitad en Interolio. Y en Olocampo, con estas actividades que hemos estado haciendo de abrir, cerrar, de ERTE, lo hemos aumentado, pero un 50%, no un 100%, un 200%. Y eso, bueno, pues al final habla mucho de la gestión como empresa. Eso es importante y a lo mejor es bueno cerrar también con esto.
la conferencia, ¿no? Gestionar las cooperativas como empresas, que muchas veces es el principal, uno de los principales problemas que hay, que no están trabajando en un mercado, están compitiendo con otras empresas, con otro tipo de gestión y tienen que trabajar también en esa línea, ¿no? Pues no sé si alguien tiene algún estudiante tiene alguna duda o quiere. Raquel ha levantado la mano. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eh, Raquel. lo primero, Juan, felicitarle por ese éxito tan grande que supone tanto Oleocampo como Interóleo. Y solamente quería, bueno, aparte de felicitarle y transmitirle mi admiración, comentarle una cosa que me ha surgido cuando usted ha dicho que cuando vengan mejores años, quizá la gente se anime a, bueno, a dejarse asesorar o a que le puedan gestionar la finca. Y a mí me ha surgido todo lo contrario. Quiero decir, a mí yo he pensado, no, yo creo que el año donde hay que ponerse en manos de gente que sea verdaderamente profesional y que pueda tener una buena gestión es en los años malos, porque en los años buenos, ¿no? Todo Ya, el mundo es bueno, ¿verdad? claro, todo el mundo es buen agricultor, el año que llueve, todo Sí, el mundo lo cierto. hace. Cierto, Y, Raquel. Mira, bueno, gracias por tu palabra, pero siempre queda mucha cosa por hacer. Vamos a ver, a lo mejor no lo he transmitido bien, en el sentido de que digamos, el marco donde queremos funcionar con la gestión de finca es decirle al socio, a ver, estas son tus fincas, distintas parcelas, porque aquí está todo muy parcelado. La gestión que hay que hacerle es, pues, estas labores, estos tratamientos al árbol, tratamiento al suelo, este manejo del suelo, esta recolección, esta poda, tal y cual. ¿Sabe lo que está ocurriendo, por lo menos por aquí? Es que los socios están recortando mucho los gastos de siempre que pueden en la poda, en los abonos, en los fitosanitarios, porque no llueve, porque no entiende que no es oportuno hacer tratamiento porque no te da la aceituna suficiente, por mucho que veamos el aceite a no lo 8 o 9 euros, recupera, claro, no hay no se producción. recupera. Entonces, hacer un trabajo, yo muchas veces creo que el tiro pasa como los cazadores, yo no soy cazador, pero el tiro, se te capan los dos cartuchos que tiene la escopeta y ya se te capa la liebre. Entonces, hacer toda la inversión que necesitas de concienciación, si no es un año donde va a tener un resultado y está receptivo al agricultor, cuesta mucho trabajo. Ah, ahora ya lo Cuesta entiendo. mucho trabajo. Entonces, si está receptivo, porque mira, una buena primavera, en fin, el olivo también, la mayoría de la gente que estoy yo contactando que quiere la gestión de finca, y yo quiero por el relevo generacional, como he dicho antes, por las circunstancias familiares, que a mí me lleve una empresa a la finca, pero que no me la lleve una empresa para que especule, sino que me la lleve mi cooperativa, que haya transparencia, que me dé información, que me la lleve de manera profesional. Para eso tenemos un ingeniero agrícola todo el año y otro la mitad del año, cuando llega la época del seguimiento de las plagas y enfermedades. Y yo quiero que se haga así. Pero, claro, para poder contratar o invertir en maquinaria o contratar a empresas y darle trabajo asegurado todo el año o medio año, se necesita más gente como yo. Y la intención es, mira, esta es tu finca, vamos a hacer estas labores, si tú estás de acuerdo, si no quieres, pues no le hagas esta, pero esto lo vamos a hacer así, y luego tendrá la producción o no la tendrá, según cómo venga la sequía o cómo venga el calor extremo en abril. Y eso es lo que está últimamente por aquí, la gente, bueno, pues un poco, vamos a decirlo claro, está cabreada, la gente está un poco decepcionada con la situación agrícola. Y eso que es hacer una inversión en Orocampo, pues yo quiero que haya un número de hectáreas suficiente y si es posible que haya muchos socios para, como he dicho antes, cuando vaya un tractor a hacer un tratamiento, no vaya a 3 fanegas de tierra, sino que en esa zona agrícola, pues que ahorremos mucho en gastos, en desplazamiento, en contaminación y en todo. Claro, Y ahí es como le mucha puedo, más eficiencia. y ahí es como le puedo decir al agricultor, mire usted, le vamos a cobrar tanto la hora. Pero porque si el tractor va para 3 aquí y luego va para 8 allí y luego va para media al otro lado, al final le sale carísimo. Claro, claro.
digamos que esa es la duda que tenemos ahí si lo ponemos ya en funcionamiento o no. Yo estoy seguro, porque ya hemos hecho algunos experimentos y tenemos socios y hay tareas que en cuanto venga un poquito los años mejores, entre que nosotros vendemos el abono, que estamos dando el API, estamos dando información a los agricultores, estamos haciendo un asesoramiento gratuito. Cualquier socio que quiera llama a nuestro ingeniero agrónomo y se plantea en la finca y le hace un análisis y le hace un asesoramiento. Pero no queremos quedarnos en el asesoramiento, queremos llegar hasta la gestión. Y al final de año, pues darle al socio, usted ha ido gastando esto, tal, y esta es la liquidación de su cosecha y esta es su rentabilidad. Yo creo que por ahí es donde viene el futuro de Jaén, ¿eh? Yo creo que por ahí viene porque lo tenemos muy, muy complicado con las grandes empresas que se están metiendo en inversiones en el olivar, con la cada vez mayor zona de riego y olivar intensivo. Aquí ya estamos consiguiendo que la gente entienda que tiene que quitar un pie al olivo en determinados sitios, y se lo están quitando y están viendo los resultados. Ahora estamos en otra fase porque hay dentro del campo como 1000 hectáreas que van a entrar en riego de agua regenerada para ver si y hacemos muchas jornadas formativas, la ventaja de poner intensivo, es decir, de mecanizar la recolección sobre todo, aprovechando que va a ser riego. Bueno, pues un trabajo que digo yo que es de lluvia fina. Bueno, seguro que al final saldrá como ha salido todo lo otro. Ya, pero he dicho también al principio que esto es que desespera cuando ve que no salen las cosas tan rápido. Bueno, muchas gracias, Juan. Vale, Raquel.